Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Los pasos del gobierno venezolano contra la guerra económica decretada por la oligarquía derechista en ese país y el reto electoral que para la revolución bolivariana representan los comicios del próximo 8 de diciembre son los temas que estaremos analizando hoy en nuestra mesa redonda informativa, batallas económicas y políticas en Venezuela, que tendré el placer de estar compartiendo con la doctora Ana Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el doctor Faustino Covarrubias, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, especialista, por supuesto, en temas económicos, y el colega Oliver Zamora Oria, periodista y analista internacional del sistema informativo de la televisión cubana. Con ellos estaremos mirando hacia Venezuela en esta importante fecha que es el 8 de diciembre. Les propongo que nos acompañen aquí en nuestra mesa redonda. Hoy en la mesa redonda. Las acciones en Venezuela para estabilizar la economía entraron en una nueva fase. El presidente Maduro y otros funcionarios instaron a los ciudadanos a no dejarse influenciar por las provocaciones de la ultraderecha. Bueno, son algunos de los materiales que ustedes verán hoy en nuestro programa. Les propongo iniciar, como es habitual, con nuestra sección La Noticia del Día. Hoy miramos hacia Honduras, donde el Partido Libre de la candidata presidencial Xiomara Castro de Zelaya ha presentado nuevas pruebas de las irregularidades cometidas durante el proceso electoral en ese país. La vocera del Partido Libertad y Refundación, Richie Moncada, ha denunciado la vulnerabilidad del sistema electoral basándose en los resultados de una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos días antes de las elecciones presidenciales. Ante este panorama de denuncias, el Tribunal Supremo Electoral aceptó revisar las más de 16.000 actas impugnadas por el Partido Libre. Aquí lo vemos. La auditoría detectó fallas que evidenciaron el no cumplimiento de estándares de calidad requeridos para este tipo de programas. Es importante destacar que aspectos como corrección, fiabilidad y eficiencia no han sido cumplidos por estos módulos hasta la finalización de los simulacros. También la auditoría internacional pone en evidencia algo más grave, que es la vulnerabilidad del sistema. La ex candidata por el Partido Libre, Xiomara Castro, lamentó la actuación del Tribunal Supremo Electoral frente a estas múltiples fallas y presentó pruebas que corroboraron las irregularidades que denunció días atrás. Que quedara constancia que Libre ha cumplido legalmente todos los preceptos en los cuales se comprometió. Igual también cumplimos el acuerdo que fue firmado por los 8 candidatos a la presidencia de la República. Lamentamos que el tribunal no haya hecho lo necesario para que ese acuerdo se cumpliera, especialmente en lo que se respecta a la campaña sucia que se emprendió en contra de mi candidatura. Bueno, así reflejaba Telesur estas declaraciones de Xiomara Castro de Zelaya. Mientras tanto, las agencias y los medios internacionales reflejan que las autoridades electorales de Honduras aceptaron revisar las actas de votación de los comicios presidenciales del pasado 24 de noviembre, según la solicitud hecha por la candidata de la agrupación Partido Libre, Xiomara Castro. Según las informaciones, pues el recuento se hará por mesas. Xiomara había pedido originalmente un recuento de todos los votos, pero la queja formal interpuesta solo incluye las actas de cada centro de votación. Así se está señalando y se ha reflejado estas declaraciones de Xiomara Castro de Zelaya, señalando: vamos a defender nuestro triunfo en las urnas y si es necesario saldremos a las calles a protestar. Mientras distintos análisis señalan que ya el presidente electo, según los resultados dados por el Tribunal Supremo Electoral, pues ha declarado que su victoria es legítima y que no la piensa negociar, aunque no se ha referido de forma directa a las acusaciones de fraude. Así están reflejando los medios internacionales las últimas informaciones sobre esta contienda electoral aún inconclusa en Honduras, después de que se ha pedido un nuevo recuento
de los resultados de las mesas electorales. Una situación que sin duda atrae la atención de todos los estamentos políticos y también los medios de prensa en nuestra región. Así comenzamos esta mesa redonda en la que estaremos hablando de Venezuela, las batallas políticas y económicas que tiene la revolución bolivariana ahora y en lo adelante. Les invito a que nos acompañen. Prácticamente desde el mismo inicio de su mandato y hasta el día de hoy, el presidente Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar en Venezuela la batalla de los sectores oligárquicos de ese país y de la derecha política que ha estado tramando planes diversos contra la revolución bolivariana. En los últimos tiempos se han acrecentado las batallas, los conflictos, el enfrentamiento en el ámbito económico en ese país. A respuesta de estos ataques de la oligarquía derechista venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha adoptado en las últimas semanas diversas medidas de corte económico. Sobre ellas estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy. Les propongo ver primero una de las medidas anunciadas por Maduro en los últimos días y el impacto que esto tiene para la economía venezolana. Las acciones en Venezuela para estabilizar la economía entraron en una nueva fase. Un sistema de distribución de divisas, de acuerdo al presupuesto nacional, es uno de los objetivos del Centro de Comercio Exterior. En esta ley se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior de la República y se crea la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Este Centro Nacional de Comercio Exterior será una institución con carácter de ente descentralizado, adscrita al despacho ministerial del vicepresidente del Consejo de Ministros para el área económica, cuyo objeto es desarrollar e instrumentar la política nacional de administración de divisas, la política nacional de exportaciones, la política nacional de importaciones, la política nacional de inversiones extranjeras y la política nacional de inversiones en el exterior. Buscan profundizar la lucha contra actos de corrupción en la comercialización de las divisas. Denuncias dan cuenta de la sobrefacturación de importaciones por parte de algunas empresas privadas que dicen traer 100 productos y en realidad traen 50. Los privados han recibido 33.000 millones de dólares en lo que va del 2013, cifra que pudiera alcanzar los 40.000 millones al finalizar el año. Tenemos que sanear la economía venezolana, tenemos que demostrarle al empresariado venezolano que tiene que respetar al pueblo venezolano. La nación suramericana intenta establecer cuáles son los niveles de divisas que realmente son requeridas para satisfacer la demanda de bienes y servicios. Diversificar la producción, más allá del sector energético, también es una tarea pendiente de la economía venezolana. De acceso a divisas, ¿no? Para los analistas, el Centro de Comercio permite al gobierno ofrecer una respuesta rápida en la política de exportación e importación y el acceso a las divisas. Venezuela puede actuar también organizando las importaciones. Entonces el gobierno va a tener un instrumento más fuerte para destinar las divisas a los productos que Venezuela más necesita y no a los productos superfluos como fue en el pasado. Similar al Centro de Comercio Exterior creado en Venezuela, ya está instaurado en varios países del mundo. Por ejemplo, en Brasil, desde los años 50, funciona la Superintendencia de la Moneda y el Crédito. El Centro de Comercio Exterior es una de las dos primeras leyes aprobadas por el presidente Nicolás Maduro vía poder habilitante, un instrumento otorgado por la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución de este país. Bueno, más de 33.000 millones de dólares otorgadas a las empresas venezolanas y sin embargo se ha creado en los últimos meses pues especie de imagen de vacío en los anaqueles, de falta de algunos productos importantes para el consumo de los venezolanos y eso es parte de la estrategia que ha adoptado la derecha venezolana frente al gobierno de ese país. La contrarrespuesta, Oliver, ¿cuál ha sido? ¿Cuáles son las medidas más importantes que ha ido adoptando el gobierno de Maduro en las últimas semanas frente a esta estrategia golpista? Bueno, yo creo que se debe empezar
sobre todo haciendo un análisis de las bases, ¿no?, de todo este conflicto, de toda esta batalla económica, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, porque como bien decías al principio, la estrategia de desestabilizar económicamente el país nunca ha cesado, ha tenido sus picos. Y recordemos que una fecha como la de ahora, como la que estamos viviendo, pero hace 11 años atrás, es decir, en el 2012 estaba viviendo uno de esos picos, que era el sabotaje petrolero, el paro petrolero aquel que hundió a la economía venezolana. Creo que todavía está arrastrando algunas secuelas. Miles de millones miles y miles de millones solamente en unos días, porque se paró al país. Y yo digo esto, y creo que es importante traerlo a colación, porque la derecha está trabajando en dos sentidos. En primer lugar, mostrar al gobierno como el único responsable de los problemas que tiene el país y restarse culpa, o sea, ellos no tienen nada que ver con eso. Y en segundo lugar, mostrarse como que ellos están jugando limpio, es decir, yendo por los canales, vamos a decir, constitucionales, las elecciones, cosa que no es así. Es decir, la estrategia de desestabilización nunca ha cedido, incluso estamos hablando de los mismos protagonistas, porque ahí hay un Antonio Ledesma, por ejemplo, que es un político activo, que fue un golpista, estamos hablando de un Capriles que también fue un golpista, estamos hablando también de una serie de políticos e instituciones políticas de partidos que aprobaron aquello. Ahora, recordaba a Maduro ayer, leyendo la prensa de la época de diciembre del 2002, como los mismos nombres que aparecían entonces al frente del paro petrolero, una buena parte son los mismos que ahora forman parte de la mesa de la Unidad Democrática. Y además tenemos que tener en cuenta una característica también de Venezuela, y es que yo creo que producto de la propia complejidad del proceso revolucionario venezolano, que es reestructurar, cambiar a un país con los enemigos dentro, eso es muy importante. Bueno, no se ha podido avanzar, vamos a decir que en materia económica lo que se ha querido, y todavía muchos opositores, esa derecha tiene un poder económico importantísimo en el país. Estamos hablando, por ejemplo, la derecha tiene a la empresa Polar, como hemos dicho en otras mesas de aquí, analizando el tema de Venezuela, que es, vamos a decir, el monopolio nacional de la harina de pan, que sabemos que es importantísimo para la dieta del venezolano. Y de buena parte de los alimentos de también. Todo, de la cerveza, de todo. Ahora, hay una agudización de esa estrategia desestabilizadora. Yo creo que ahora, en estos momentos, porque va a la parte de la estrategia de desacreditar a Maduro como líder, o sea, como heredero del presidente Chávez, vamos a decir que es más o menos mostrarlo como está bien, pero es un mal heredero, es un mal presidente. Y eso se ha agudizado, y se ha agudizado en dos campos, en campos que se siente la población, que es, no vamos a hablar tanto de la corrupción, que también es un fenómeno, pero sobre todo del acaparamiento, que significa escasez de productos básicos, de alimentos sobre todo, y la inflación, que son, vamos a decir, deformaciones económicas, problemas económicos que se siente el venezolano en el bolsillo y que crean malestar social. Y frente a eso, ¿qué ha hecho Maduro? Ahora vamos. Bueno, ha habido una estrategia, yo creo que bastante completa. En primer lugar, lo hablábamos hace un rato, de que la estrategia del gobierno, la respuesta del gobierno comenzó con una campaña mediática, es decir, de denuncia de lo que estaba pasando. Y recordemos, por ejemplo, los que vemos Telesur, incluso los que hemos tenido acceso a los medios venezolanos, como el presidente, recordábamos, el presidente Nicolás Maduro saliendo en cadena nacional, denunciando los problemas, denunciando estos hechos de acaparamiento, de corrupción, de inflación. Después veíamos muchos funcionarios también del gobierno, ministros, funcionarios de instituciones importantes económicas en los lugares de los hechos, mostrando los almacenes repletos de productos que no habían en los anaqueles, que no habían en las tiendas. Y eso, bueno, tuvo un impacto también. Y que ahí también se puso en práctica otra característica de esta batalla económica, y es que ha sido participativa. Es decir, no ha sido del gobierno contra los acaparadores, ha sido del gobierno y el pueblo contra los acaparadores. Recordemos que incluso vía internet, desde el punto de vista, o sea, las posibilidades que brinda internet, el mundo digital, se abrieron canales para que la gente pudiera denunciar. Los medios de comunicación que apoyaban al gobierno también abrieron sus brechas para que la gente pudiera denunciar hechos de este tipo que se conocían. Y entonces, después de la ley habilitante, que fue un paso importantísimo para esto, comenzó a implementarse una serie de medidas. Yo creo que el primer gran golpe fue la ley, voy a leer el nombre exacto, Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y Protección de la Familia Venezolana, que tenía el objetivo de bajar los precios. Recordemos, por ejemplo, todo el tema de los electrodomésticos, las denuncias aquellas de que habían empresarios, de que habían sobrevaluado los productos un 1000% del precio real, y cómo el gobierno, ahí, bueno, se decía en el trabajo, pero recordemos que este año puede terminar en 40.000 millones de dólares que el gobierno vende a los empresarios a el dólar 6 y pico, como está, ¿no? Como es la tasa de cambio oficial, y sin embargo vendían los productos como si hubieran comprado ese dólar a más de 50 bolívares. A más de 50 bolívares, y es algo que dice el presidente Maduro: no estamos afectando las ganancias de los empresarios, lo que estamos es
por supuesto, evitando el abuso de muchos de estos empresarios. Hay otras medidas también, como es, por ejemplo, estimular el ahorro. Esto va a tener un efecto contrainflacionario también, que después quizás Faustino pueda explicar. Ha habido también algunas medidas, Randy, para agilizar lo que es los trámites burocráticos. Se creó un órgano, por ejemplo, para los productos que se importan al país, o sea, lo que ellos llaman el proceso de nacionalización, o sea, el papeleo para entrar al producto, que se agilice, y ha pasado, por ejemplo, de 25 a 14 días. También el tema del control de los arrendamientos urbanos para evitar que, como dice el presidente Nicolás Maduro, los terratenientes urbanos, bueno, exploten y hagan y cobren, vamos a decir, grandes cantidades de precios para el metro cuadrado a los pequeños comerciantes, los pequeños y los medianos comerciantes, que esto es algo muy importante, porque los pequeños y los medianos comerciantes, o sea, la propiedad privada nunca ha estado exento del proceso socialista. Y estos son, bueno, algunas medidas, de forma general, ¿no?, contra la inflación y también para agilizar la burocracia, ¿no? Y está que poníamos, que era la creación del Centro de Comercio Exterior, importante. Que es muy importante, que va a administrar las divisas, va a agilizar también la administración de ese comercio exterior. La última medida también que ha tomado es, en el tema de los precios, el control de los precios de los automóviles, que estaba creciendo enormemente también. Ya se ha firmado un contrato con la empresa Peugeot, la francesa, para que construya automóviles en el país. Es decir, eso va a abaratar también los costos. O sea, el tema de la inversión de aquellos productos que están muy caros y que se necesita importar, eso va a ser importante también. Y junto a eso, las sanciones a los empresarios que siguen especulando frente a las necesidades del pueblo venezolano. Pero ¿cuál ha sido la reacción de la oposición, Ana Teresa? ¿Qué ha dicho el empresariado reunido en Fedecámara, la oposición política reunida en la Mesa de la Unidad Nacional? ¿Qué han expresado sobre estas medidas económicas tomadas por el presidente Maduro? Muy buenas noches, Randy. Yo creo que para intentar explicar cuál ha sido el comportamiento de la oposición, aun cuando más adelante estemos hablando de las elecciones, creo preciso insistir en dos realidades hoy de la oposición venezolana, que tal vez sea la causa que la haga pues tener el proceder que en la actualidad está manifestándose. Hay que tener en cuenta que esta es una oposición que llega dividida a las próximas elecciones del 8 de diciembre en al menos el 60% de las candidaturas que presenta. Hay además una encuesta de la consultora Delfos que dice que la apatía se ha instaurado en el medio de la derecha venezolana. Pero ¿qué ha traído aparejado esto? El resurgir, venía incluso manifestándose desde las elecciones presidenciales de abril, del ala más radical, más fascista, más terrorista dentro de la derecha venezolana. ¿Y esto en qué se ha traducido? En los llamados de violencia, en el descrédito a toda medida económica, a el incitar a la población, a la cual desprecia, porque si se hace un análisis del discurso que ante los medios han asumido los representantes de la oposición, nos damos cuenta que establecen esa estrategia de diferenciación que es muy recurrida en estos casos, que dice los saqueadores, los del pueblo, los otros, esos son los que se fajan supuestamente en las tiendas por los efectos electrodomésticos, son los que viven las carencias, en fin, establecen esa estrategia. Se pone de manifiesto también algo de lo contenido, tú recordarás, en el denominado Plan Estratégico Venezolano, aquel que había sido diseñado por representantes de esa oposición, por Washington también, y de manera particular también en este caso el expresidente colombiano Álvaro Uribe, y que se apostaba justamente al desgaste económico del gobierno. Algo que aplicaron contra Cuba, algo que aplicaron contra el Chile de Allende. Exacto, porque aquí hay que entender algo y hay que admitir, de reconocer una certeza. Todo proceso revolucionario que se mantiene en el tiempo, y eso está en las obras del marxismo, sufre el desgaste propio de ese paso temporal. Súmese a eso un gobierno que tenga que desgastarse entonces en garantizar hasta lo último el abastecimiento de los elementos más esenciales de la economía. Ya te decía, esto se ha traducido, en resumen, en el incremento a los llamados de violencia, en la carencia de un programa que puedan presentar como alternativa a lo que está dando a conocer el chavismo en este caso, y
en el comienzo de, diría yo, la creación o la conformación de un estado de opinión basado en dos matrices fundamentales, además de estas carencias económicas, y ya lo estoy mirando post 8 de diciembre, que tiene que ver en la economía. Ellos están intentando sembrar el miedo, hablando de una posible devaluación del bolívar. O sea, es ilógico pensar que después que sean, fíjate cómo en este caso desvirtúan las medidas económicas y engañan a los venezolanos diciendo que esto es lo que va a pasar. Reitero, una posible devaluación de bolívar, y ya han empezado a sembrar una matriz de opinión que tiene que ver con la realización en el 2016 del referendo revocatorio. Sí, Prácticamente sin duda va a ser el elemento político importante. Exacto. Ahora, ellos están sembrando la matriz del empresariado privado como la víctima de las medidas y no como los victimarios de la población, que es lo que está pasando en un país como Venezuela, donde el comercio está en buena parte en manos privadas. Por eso pueden utilizar a esos elementos privados para atacar al gobierno, para intentar desafiar al gobierno. Mira, de hecho, hubo quien dijo en Fede Cámaras que el gobierno solo había entregado al empresariado un 2%. Esto es una manera de mentir también. Tuvo que el presidente Maduro esclarecer que más del 99%, obviamente, de los dólares que recibe el empresariado venezolano provienen del Estado. Y se publicó, por cierto, la lista de lo que ha sido entregado por sector, entre los cuales quiero resaltar al sector alimenticio, al sector del aseo, como la Procter & Gamble, por ejemplo, que es una empresa que fabrica este tipo de elementos, a la industria automotriz, y no hay autos. O sea, creo que desde ese punto de vista el gobierno ha desmentido muy claramente en las últimas horas estos pronunciamientos de parte del empresariado venezolano, y siempre digo parte porque siempre aspiro a que quede pues algún empresariado serio que ciertamente quiera contribuir al desarrollo económico del país, que por cierto, de hecho, quiero ratificar que se ha anunciado también durante las últimas horas que Venezuela estará creciendo para el próximo año también, y eso es interesante. Es muy gracioso, bueno, realmente es cínico, pero es muy gracioso porque llevan 15 años quejándose y sin embargo no han dejado de ganar dinero. Ninguno ha tenido que cerrar, ninguna de estas instituciones oligarcas económicas como Fede Cámara, ninguno ha tenido que cerrar sus empresas ni cerrar ninguna de estas instituciones por falta de dinero, porque están arruinados. Es decir, han ganado con el gobierno bolivariano y sin embargo critican, ¿no? O sea, nada tiene que ver el discurso con la práctica. Lo que han estado es maximizando su ganancia precisamente a partir de esa multiplicación, como tú decías, con una ganancia de casi un 1000%. El venezolano consume más, o sea, vive mejor, gana más dinero. Aquí hay otro elemento, Randy y Oliver, que se ha sumado también. ¿De qué carencia extrema puede hablar ese empresariado cuando, por ejemplo, esta mañana, y no es el primer hecho, se ha encontrado en la frontera con Colombia, digamos, contrabando? O sea, esto es otro elemento interesante de esa respuesta de la oposición. De Venezuela para Colombia. Exacto, de Venezuela para Colombia. Esa respuesta de la oposición que no encuentra otra cosa que hacer que estas cosas, o sea, contrabando de esos productos que se han comprado con dólares del Estado venezolano, de Venezuela entonces para Colombia. Son parte de toda esa manera en que se ha movido la oligarquía venezolana, pero ¿qué impacto social, qué impacto económico pueden tener las medidas adoptadas por el gobierno de la Revolución Bolivariana en Venezuela? De eso les propongo que nos conteste en breve Faustino Covarrubias, pero vamos primero a hacer un breve alto aquí en nuestra mesa redonda. Este miércoles y jueves la formación de profesores en la mesa redonda. La situación actual de la formación de profesores en el país y la prioridad que tiene nuestro sistema educacional serán analizados el miércoles 4 y jueves 5 de diciembre en mesas redondas con la participación de directivos del Ministerio de Educación. El primer día se dedicará a la exposición de los panelistas sobre el tema y el jueves se responderán opiniones e interrogantes de la población.
Si usted desea participar con su criterio, puede llamarnos desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos en la Mesa Redonda. Bueno, Faustino, como analista económico de la realidad venezolana, ¿cómo ves estas medidas adoptadas por el gobierno bolivariano? ¿Qué impacto a nivel social tienen estas medidas y qué impacto a nivel económico también tienen para Venezuela? Sí, Randy, bueno, buenas noches. Yo pienso que antes de entrar en el tema como tal, habría que retomar algunas ideas que se han planteado aquí en la Mesa Redonda respecto a cuál es el objetivo fundamental de esta guerra económica, porque hay que hablar que en Venezuela existe una guerra económica, no se disparan balas ni se lanzan bombas, pero efectivamente se boicotea la economía. ¿Y cómo se boicotea la economía? A través de estos elementos que se han planteado aquí. Desabastecimiento por un lado, especulación contra la moneda para que se devalúe, acaparamiento y, bueno, sobre todo escasez de bienes esenciales. Y todo esto, lógicamente, está con el ánimo de lograr un malestar en la base social del chavismo, es decir, un descontento. Un poco infundir la idea de que existe una especie de desorientación en el gobierno. Y esto, lógicamente, es muy dañino para el país y para el bienestar del venezolano. Lógicamente, con todos estos elementos, creo que se está intentando crear condiciones para un estallido social. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a la idea de que están tratando de empujar al gobierno bolivariano, a Maduro, a la aplicación de medidas neoliberales. Están apostando a eso justamente. ¿Qué son medidas neoliberales? Bueno, ya creo que los televidentes conocen exactamente hacia dónde van. Es decir, medidas de austeridad, medidas que lógicamente afectan el bienestar del venezolano, recorten los gastos sociales, gastos en salud, gastos en educación, etc. Pero sobre todo está la idea latente de un golpe de Estado. Me parece que esta idea está bien enfatizada en los panelistas anteriores, es decir, se hace el símil con el caso chileno. Creo que no solamente nosotros, también analistas tan avesados como Ignacio Ramonet hace un símil con la situación de Chile. Efectivamente, o sea, lo que está pasando en Venezuela un poco se asemeja bastante a lo que pasó en Chile cuando el golpe de Estado de Pinochet. Y lógicamente aquí vemos la matriz clara del golpe de Estado. Creo que esto es parte, más allá de lo que decía Oliver, de que en Venezuela esta guerra económica se ha mantenido a lo largo del tiempo. Creo que hay que hacer notar el nuevo papel, el nuevo momento de la oposición. La oposición piensa que este es el momento de oro para justamente tomar el poder. ¿Por qué razón? Bueno, es un momento en el cual, lógicamente, bueno, vienen envalentonados, vienen entusiasmados de las elecciones presidenciales, donde perdieron por escaso margen. Pero, además de eso, hoy no está Chávez, el gran vencedor. No está Chávez, entonces estas elecciones son realmente un referéndum para Maduro. Eso lo ha dicho justamente Capriles. Y están apostando, lógicamente, a derrotar, a desgastar a Maduro. Ahora bien, yo creo que las medidas de Maduro, en esencia, lo que están prácticamente planteando es todo lo contrario, es decir, Maduro, en contra de todo este tipo de cosas, ha retomado la iniciativa. Creo que esto es importante dejarlo bien claro. O sea, Maduro ha retomado la iniciativa y ha lanzado medidas como las que planteaba Oliver, que son medidas de intervención estatal, de regulación estatal, más Estado. Mientras ellos quieren más Estado, mientras ellos buscan más neoliberalismo, Maduro les da más Estado, más control del gobierno, más centralización. Entonces, estas medidas del Centro de Comercio Exterior, ¿de qué estamos hablando? De centralizar las divisas del país. De este presupuesto nacional de divisas, ¿de qué estamos hablando? De justamente concentrar las divisas del país para justamente ver
las necesidades esenciales del país. Utilizarle las prioridades del país. Justamente. Esto es un elemento, un golpe rotundo a la oposición. Está también un fondo de recursos para justamente estabilizar los precios. Creo que una de las cosas que ha logrado Maduro es realmente demostrar que esta inflación de que hablaba Oliver tiene mucho de artificial. O sea, gran parte de esta elevación de los precios es artificial y obedece a una elevación injustificada, irracional de los precios. La inflación estaba creciendo en demasía. 1000% en caso de muchos productos. O sea, realmente, lógicamente, es un disparate. Eso es algo anormal. Y, lógicamente, la población agradece una especie de higienización de la economía, porque una cosa normal como esa, bueno, que venga el gobierno y diga, no, precios justos para los productos. La medida, por ejemplo, esta medida de los alquileres de los locales. Disparatado, alquileres enormes, o sea, los precios de los alquileres eran realmente exorbitantes. Esta medida afecta, sí, afecta a la construcción de centros comerciales, pero también ¿a quién afecta? Afecta a muchas empresas transnacionales. ¿Qué hacían estas empresas? Como no podían repatriar sus ganancias, enviarlas para el exterior, ¿qué hacían? La invertían en la compra de centros comerciales y los alquilaban, los rentaban a precios exorbitantes. Era una manera un poco de esquivar la devaluación de la moneda. O sea, para esas grandes empresas... lavando su propio dinero. Efectivamente. O sea, a través de esta compra de centros comerciales. Bueno, pues sencillamente Maduro le cerró la cobertura y le puso un precio tope a los alquileres. ¿A quién va el golpe? Al corazón de estas empresas. Es un 4% del universo empresarial venezolano, pero ciertamente le da un golpe importante a estas empresas. Se está hablando de unos 15.000 millones de dólares, o de bolívares, mejor dicho, que tienen represados estas empresas allí y que lógicamente no van a poder invertir ahora en este gran negocio. Pero ciertamente esas medidas van justamente a más socialismo, indiscutiblemente. Aunque son medidas transitorias, son medidas para la emergencia, pero ciertamente de alguna manera están allanando el camino hacia allá. Ese propio hecho de que fuera más caro el metro cuadrado allí en esos centros comerciales hacía que el costo de eso se reflejara también en los productos que vendían a su vez esos centros comerciales. Es decir, era lo que estaba propiciando también junto a este invento de la tasa de ganancia tan alta, el hecho de que los productos costaran tan caros para los venezolanos. Sí, efectivamente. Es un disparate. Una tasa de ganancia en Venezuela es de un 500%. Cuando una tasa de ganancia normalmente en otros países, pongamos por caso Estados Unidos, está en el orden de un 25%. Maduro, sin embargo, ha sido generoso. Ha puesto la tasa de ganancia en un 30%. Pero estaba en un 500%. 500%, cuando en el mundo la media es un 25% de ganancia. Y Maduro ha puesto un tope, 30%. Bueno, entonces, lógicamente, ¿de dónde sale esa ganancia? De los exorbitantes precios que le ponían a los productos. Increíblemente. Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales es demostrar que justamente mucho de la situación económica de Venezuela, que a pesar de todo crece, es provocado por este boicot, por este sabotaje a la economía. Ahora, yo creo que más allá de que Maduro haya tomado la iniciativa, creo que Maduro ha sorprendido a la clase política venezolana. ¿Por qué digo que la ha sorprendido? Porque no solamente ha hecho intervención en la economía, sino que sencillamente está construyendo su liderazgo con estas medidas. Es decir, Maduro, con estas medidas que está tomando, está construyendo su liderazgo. Acompañado, lógicamente, del gobierno de CAI y también acompañado por el impulso de las comunas y demás. Pero ciertamente Maduro ha estado construyendo su propio liderazgo a partir de estas medidas. Creo que ni la oposición imaginaba un Maduro con esa naturaleza. Recordemos que Maduro es un hombre acostumbrado a la negociación, un hombre que viene de la negociación sindical, viene de la diplomacia, acostumbrado al diálogo, a la conversación, a la persuasión. Y eso, en la primera etapa lo utilizó. Vamos a negociar, vamos a persuadir, vamos a convencer. Pero lo subestimaron. Creo que subestimaron a Maduro y se presentaba con otra cara que
sencillamente ha tomado la iniciativa. Y yo creo que... le ha dado respuesta a ingentes reclamos populares en el sentido de lo que se estaba presentando ya, que era una inflación galopante en la que las medidas populares del gobierno que iba propiciando incremento de salario en diversos sectores se veían borradas de plano por la inflación creciente que había en todo el comercio. Y por el otro lado, además, todo el tema de la escasez y de la búsqueda de malestar dentro de la población. Sí, efectivamente, creo que la población agradece profundamente esta especie de higienización de la economía. Esta hemorragia que supone la inflación, altos precios que el salario prácticamente se va por ahí. Lógicamente, esto lo bendice la población. Yo creo que, Randy, resumiendo, que en definitiva creo que Maduro ha logrado salir de la trampa, de alguna manera que le tendía la oposición, de caer justamente en medidas neoliberales. Estamos hablando de devaluar la moneda, de devaluar el bolívar venezolano. Estamos hablando de cortar gastos sociales. Y Maduro sencillamente ha respondido a esta guerra económica con una ofensiva que realmente la oposición no esperaba. Y ha sido una ofensiva, como tú bien planteabas ahorita, de justamente mayor bienestar social y darle más participación, más protagonismo a la población venezolana. Gracias, Justino. El campeón olímpico es Fidel. Pasa que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula, dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos rumbo, bueno, neoliberalismo, capitalismo y imperialismo, pues, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, bueno, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás, y así fue durante el siglo XX. Tú le preguntabas a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%. Tú siempre has sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre, pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de la Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. La ley del sistema tributario prevé 19 impuestos. Foro para el análisis de importantes temas de interés nacional. Este producto el año pasado sí tuvo inestabilidad de la presencia en el mercado. Espacio para responder opiniones e interrogantes de nuestro pueblo. Lilian Pérez Fonseca, tenemos muchos problemas con el agua. A veces no se da el mantenimiento y se corre para no afectar el servicio. Mesa Redonda, aniversario 14. Y el próximo domingo 8 de diciembre tendrán lugar los comicios en toda Venezuela para elegir a los alcaldes
de las municipalidades de ese país y también a los concejales de cada uno de esos territorios. Un proceso electoral que sin duda marcará un importante momento dentro de todo el proceso democrático de la Revolución Bolivariana. Les propongo ver este reporte de la cadena multinacional Telesur sobre los acontecimientos para el próximo domingo. La estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas presta por estos días un servicio adicional. Como en otros espacios de paso ineludible, aquí se encuentra una de las ferias electorales del Consejo Nacional Electoral para familiarizar a los más de 19 millones de electoras y electores con el sistema de votación. Es fácil, bueno, cosa de 2 minutos se llevó. La herradura electoral consta de 5 pasos. Al final, el comprobante para verificar la selección. Así como cada elector tiene la oportunidad de auditar su voto. Una plataforma también auditada por todas las organizaciones políticas antes, durante y después del acto electoral. Aquí en Venezuela se hace aproximadamente más de 17 auditorías desde el inicio del proceso hasta el final, que tanto es la auditoría que en la verificación ciudadana, es decir, se hace un 53% de sorteo en las mesas el día de las elecciones y se hace una verificación ciudadana. En la contienda electoral del próximo 8 de diciembre, acompañantes del voto asistido, bajo la mirada de testigos de todos los partidos políticos, quedarán registrados en una base de datos adicional, no solo con el nombre y apellido, sino también con la huella dactilar. Ejemplo, Amazonas, que es una selva, hasta allá llegan nuestras máquinas, es decir, todos nuestros centros electorales existe un proceso automatizado. El indígena aquí en Venezuela exige que su proceso sea automatizado. Para muchos, son las fortalezas que hacen del sistema electoral venezolano uno de los más seguros y confiables del mundo. Yo voy a votar el 8 de diciembre con la finalidad de darle estabilidad a nuestro proceso democrático tan hermoso que estamos viviendo desde hace 14 años. El Plan República, con efectivos de la Fuerza Armada Nacional, garantiza la seguridad del proceso, así como el resguardo de los equipos y maquinarias. Ahora se suman también observatorios electorales para velar por la paz y la tranquilidad. Que van a servir para estar muy atentos a cualquier acto de violencia, no solamente durante el proceso, sino después del acto de votación, cualquier expresión de violencia que se dé en cualquier parte del país va a tener una acción contundente y rápida. Más de 7.000 funcionarios del Plan República han sido capacitados en materia de derechos humanos y delitos electorales. Bueno, así reflejaba Telesur estos preparativos para las elecciones del 8 de diciembre, cuando deben ser electos 335 alcaldes en Venezuela y también centenares de concejales en ese país. ¿Cómo se ve la contienda electoral, Ana, de cara a ese 8 de diciembre? ¿Qué es lo que se plantea como disyuntiva para la Revolución Bolivariana y qué importancia, qué peso tienen estos cargos que se eligen? Bueno, desde mi punto de vista, estos cargos son esenciales. Este es el verdadero poder, porque es el verdadero poder local, lo más cercano a la ciudadanía. Usted hace muy poco conservando grandes poderes y perdiendo estos espacios que en definitiva son de desarrollo social, son de poder político también. Y si la base falla, pues falla todo el sistema. Yo creo que hay que tener en cuenta la importancia de estos comicios, empezando por esa reflexión. En la actualidad hay un 80% de las alcaldías en manos del Partido Socialista. Esto pudiera recortarse, según dicen incluso algunas encuestas con vistas a los comicios del próximo 8 de diciembre. La gran pregunta sería quién ganará, por ejemplo, en los grandes municipios o en los pequeños. Puede que el chavismo se alce con los más grandes, por ejemplo, pero que la oposición gane terreno en otros estados más pequeños en este caso. Las encuestas también están dando un dato interesante. Solo un 6% de los venezolanos considera que las elecciones del 8 de diciembre son en contra de Maduro. Esto, si bien
echa por tierra los planes de la oposición. Y el discurso político de esa oposición. Exacto. Pero, ojo, puede convertirse en un boomerang porque se puede traducir en escasa participación de los seguidores del PSUV en los comicios. Que es una tendencia que se ha mantenido en la historia de Venezuela, que ha crecido en los últimos años, pero siempre hay menos presencia en estas elecciones municipales que en las elecciones presidenciales. Obviamente, esta es una tendencia no solo de Venezuela, es una tendencia en toda América Latina, el hecho de tener una menor participación en este tipo de comicios, justamente por eso, porque la gente piensa que no son decisorios en este caso, pero te reitero, en momentos en los cuales la oposición está llamando a participar, este es un cambio de estrategia interesante que aplicaron también cuando las elecciones presidenciales de abril. Reitero, no puede en este caso descuidarse el chavismo con la participación. ¿Qué dicen, por ejemplo, algunas encuestas? Primero, muchas son contradictorias, pero sí creo que se pueden analizar algunas posibilidades que se pueden presentar el próximo 8 de diciembre. Por ejemplo, en el municipio Libertador, interesante plaza, y en el cual el chavismo desde los últimos años se ha convertido en un interesante abanderado de la mano de Jorge Rodríguez, que estará enfrentando no al disidente, sino al traidor del chavismo, Ismael García. No se ha ganado ni siquiera la condición de disidente. Pudiera ganar Rodríguez según las últimas encuestas. En Zulia, Pérez Pirela está avanzando según algunos sondeos de opinión a Evelyn Trejo de Rosales, recuerdan ustedes, la esposa del golpista Manuel Rosales, prófugo, obviamente. En el área metropolitana, bueno, está Antonio Ledesma, el tradicional derechista y opositor, golpista además, que se enfrenta esta vez a Ernesto Villegas, quien... El exministro de Comunicación del gobierno bolivariano. Exacto. Quien está aglutinando una importante corriente en su favor, según los últimos datos que están llegando en Caracas. Debe ser una de las contiendas más interesantes esa de Caracas. Y de las más seguidas, incluso por razones familiares. Ya hoy declaraba a la prensa a su hermano Vladimir Villegas, quien es periodista y ha encabezado en algunos momentos determinados planteamientos opositores, decía que estaría votando por su hermano, como bien ha dado un giro además una parte interesante del electorado de ese lugar. En Carabobo pudiera estarse avanzando también en el chavismo, teniendo en cuenta, Randy, algunas acusaciones de corrupción en contra de la derecha. Y por último, en Barinas se está dando un escenario interesante. Barinas es la cuna del líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que lleva como representante del Partido Socialista a Edgardo Ramírez, es titular de la cartera de Educación Superior y ex embajador de Venezuela en nuestro Cuba, país, hasta hace muy poco, y quien está aglutinando también a su favor una interesante línea de ese electorado, aun cuando, y cierro ya con esto, si algún Estado está sintiendo la guerra económica y la dureza de la oposición más radical, ese es Barinas, traduciéndose en el desabastecimiento más crudo, el saboteo al sistema eléctrico. Ya te digo, de manera general es parte del panorama que puede presentarse con vistas al domingo. Hasta ahora las encuestas van dando una victoria mayoritaria de los representantes de la revolución bolivariana en la mayoría de los estados. Habrá que ver de esas más de 300 alcaldías cuántas son finalmente conquistadas, 335 alcaldías, cuántas son finalmente conquistadas por los representantes de la revolución bolivariana, que tienen que enfrentarse a todo tipo de artimañas y a todo tipo de argucias de esa oposición, incluso hasta el saboteo del sistema eléctrico. Anoche en Venezuela una buena parte del país se quedó sin electricidad durante un buen tiempo, y todo apunta a que ha sido un sabotaje eléctrico. Así lo refleja este reportaje de la cadena multinacional Telesur.
El evento ocurrió luego de que culminara una cadena nacional en la que Maduro anunció nuevas acciones económicas. A pesar de que la situación fue rápidamente atendida, el mandatario ordenó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el país. Asimismo, reiteró que las causas del apagón fueron sospechosas, ya que la producción de energía aumentó en los últimos 8 meses. Un extraño apagón. Y extrañísimo, porque fíjense, hemos elevado casi a 2.000 megavatios de generación, pudiéramos decir, adicional a lo que generábamos hace 7, 8 meses. Hemos ahorrado y hemos equilibrado el consumo gracias a la colaboración de la familia venezolana. Cojedes, Carabobo, Lara, Yaracuy, Mérida, Nueva Esparta, Vargas, Barinas, Miranda, Zulia y Caracas fueron las entidades perjudicadas por el corte eléctrico, el cual, según informó el ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón, se produjo en el mismo lugar donde se originó el golpe eléctrico registrado el pasado 3 de septiembre. Quiero decirle responsablemente a los venezolanos que me conocen durante el desempeño de mis funciones en diferentes ministerios, que la falla que ocurrió hoy es una falla provocada. El 3 de septiembre pasado tuvimos una falla en el tramo o la línea La Horqueta-La Arenosa, precisamente por un trabajo sobre la malla. En este caso, la falla se produce en el sistema también 765 entre San Jerónimo y La Horqueta. Hace 30 minutos nuestros equipos llegaron a la torre 5 y 6 de este tramo. Queda unos 4 kilómetros saliendo de la estación de San Jerónimo, que queda aquí en el estado Guárico, y se han conseguido con el conductor desprendido. A tan solo 4 días de unas elecciones municipales que podrían dejar a la derecha venezolana sin presencia política en muchos sectores del país, hechos como este no sorprenden al gobierno bolivariano, por lo que el presidente Maduro y otros funcionarios instaron a los ciudadanos a no dejarse influenciar por las provocaciones de la ultraderecha. Bueno, este es uno de los elementos que está marcando la jornada de este martes en Venezuela, una de las cosas que más se debate y que muestra, Oliver, que hay una oposición golpista decidida a cualquier cosa de cara a los comicios del 8 de diciembre. ¿Cómo ves esa contienda electoral más allá de lo que ya nos ha señalado Ana Teresa? Yo creo que es una contienda importantísima, a pesar de ser una contienda municipal, o sea, para la elección de alcaldes, importantísima por 3 elementos fundamentales. En primer lugar, por el valor simbólico que tiene. En segundo lugar, por el contexto de estas elecciones ya sin Chávez al frente del país y también en medio de una guerra económica. Y un tercer elemento es el reto que significa entonces para la revolución y que significa sobre todo para el Partido Socialista Unido de Venezuela como plataforma política de la revolución bolivariana. En el punto de vista, bueno, el segundo reto, hablando del tema del contexto, fíjense, estamos hablando de una guerra económica, estamos hablando de un gobierno que está tomando medidas y eso no se puede divorciar de esta contienda electoral. Porque fíjate, vamos a dividir en 3 partes el electorado venezolano. Está el que es opositor, que va a votar por la oposición. Está el que es chavista, por conciencia, y que va a votar por el candidato chavista. Pero recordemos que hay también un segmento grande de ni, o sea, ni para un lado ni para el otro, como se le dice. Y que estas medidas económicas que está tomando el gobierno, que son beneficiosas para los venezolanos, de que están bajando los precios de los productos, de que el país se está higienizando, como decía Faustino, económicamente, sí va a incidir y va a condicionar el voto de ese segmento, o puede condicionar el voto de ese segmento. Tiene un valor simbólico también porque si bien los venezolanos, como decía Ana Teresa, no están viendo estas elecciones, la mayoría de los venezolanos, como un referéndum a Maduro, la oposición sí lo está diciendo así y mediáticamente va a ser reconocido así. Y es la primera elección en el periodo de Maduro. Exactamente, veremos los resultados, lo que dirá la prensa derechista venezolana, lo que dirá el país, lo que dirán, bueno, todos sus socios, la gran prensa internacional, pero a la vez la oposición se está poniendo entonces un cuchillo en el pecho, porque si ellos dicen, bien, esto es un referéndum a Maduro, si los resultados son beneficiosos para Maduro, entonces sería un golpe mortal para esa época de oro, esa oportunidad de oro que dice Faustino, de la cual ha hablado Faustino, que ellos dicen tener. Bueno, ya se consolida de verdad Maduro, entonces, el liderazgo de Maduro como tal, y significa un reto porque tiene que ver con esto que yo decía, es verdad, no es un referéndum, son unas elecciones que tienen muchas
características, no solamente el abstencionismo, sino es que la gente ve, por ejemplo, es muy importante el candidato que se elige. O sea, las características del candidato, el carisma del candidato, el proyecto del candidato. La gente no vota en estas elecciones municipales por un proyecto de país o por el socialismo, como sí votan, por ejemplo, a la hora de elegir al presidente. Votan por problemas muy puntuales, por la calle, por los servicios de agua. Y entonces eso requiere por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela más conciencia. La gente tiene que tener conciencia de que son elecciones sumamente importantes, porque era lo que decía Ana Teresa, es drenar el proyecto hacia abajo. O sea, usted como presidente puede tener muchas iniciativas, si en la base no se le apoya, esas iniciativas son totalmente infértiles. Y ese yo creo que es el resultado. Y repito, hay un proceso del cual tendremos que hablar en otra mesa redonda, y es el liderazgo de Maduro, que sí se está consolidando, tiene muchos, vamos a decir, detractores. Hay gente que tenía muchas dudas sobre él, pero ha sido exitoso en toda su estrategia. Lo ha vencido todo. Está venciendo la conspiración económica, la batalla económica, pero también ha parado a la derecha en unos cuantos intentos políticos también. Bueno, pues habrá que ver, por supuesto, lo que pasa en los próximos días. Nosotros estaremos analizando nuevamente el tema el viernes en nuestra mesa redonda internacional de Telesur en la noche a las 9:30, y el lunes, por supuesto, estaremos en este mismo espacio, pues viendo a posteriori lo que aconteció el 8 de diciembre, así que le invito a que esté al tanto de todas las informaciones. Le agradezco mucho a Ana Teresa, Faustino y Oliver haber estado con nosotros esta noche. A ustedes los invito de nuevo, 9:30 de la noche, hoy en el canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, sobre la información y la comunicación contrahegemónica. Y por supuesto, nos despedimos de nuestra mesa redonda con una inmensa felicitación a todos nuestros trabajadores de la salud, a los que todos los días nos brindan el servicio aquí en nuestra patria, y a los miles que en otras partes del mundo también llevan la salud a millones de personas en este planeta. Felicidades a los trabajadores de la salud en el Día de la Medicina Latinoamericana. Muy buenas noches.